Amén, amén, amén. Gracia y paz de Dios, hermanos, sea con cada uno de ustedes. Una vez más, Dios nos permite estar en esta transmisión, en este día, como lo veníamos haciendo anteriormente, hermanos. Para mí es, como siempre lo he expresado, es un gusto poder estar en esta, pues en esta transmisión, hermanos, y llegando a cada hogar, primeramente con la finalidad de la palabra de Dios que edifique nuestras vidas. Amén. Y yo sé que cada uno de ustedes se conectan precisamente por esta razón, para escuchar la palabra de Dios, y damos gracias a Dios. Bueno, anteriormente no podíamos transmitir por cuestiones, hermanos, aquí de casa, de familia, pero gracias a Dios, miren, ya una vez más, Dios nos da la oportunidad y nos da el tiempo para poder estar aquí. Para mí es un gusto, hermanos. Y a cada uno de ustedes saludarles en el amor del Señor Jesucristo. Así como se van conectando y también van compartiendo esta transmisión a todos mis hermanos, conocidos, amigos, familiares, que la paz de Cristo sea en sus vidas. El Señor Jesús les llene de grandes bendiciones para todos en el nombre de Cristo. Bueno, ya estamos terminando esta semana, estamos en este fin de semana ya, y algunos quizás ya de regreso del trabajo, otros ya terminaron algunos labores, quehaceres, quizás en el hogar, o lo que cada uno pudo ya terminar por este día. Ya vamos a tomarnos ahora este tiempo, y esperando que este tiempo sea primeramente para la gloria de Dios, pero también sea un tiempo bendecido para su vida, para su hogar, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, después de este saludo y a cada uno de mis hermanos dándoles así la bienvenida, vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a iniciar con la palabra de Dios en este tema. Hace unos minutos compartía un post de acuerdo al tema del día de hoy. Y el tema que tenemos para el día de hoy lo he titulado así: no te alejes de Dios. Ese es el tema para el día de hoy. No te alejes de Dios. Si usted conoce a alguien que a lo mejor ya se ha alejado del camino de Dios, que quizás usted ya no ha visto en su congregación, compártale este tema, envíele esta transmisión, ya sea en un WhatsApp o en el perfil de su Face, compártale. Vamos a compartir la palabra, porque yo creo que esta palabra va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Bueno, quiero ver si se escucha. Mis hermanos que están ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Se escucha? ¿Ya se escucha mejor? Estamos probando el audio. Amén. Quisiera saber si se está escuchando mucho mejor el audio. Amén. Agradezco, está aquí mi hijo Adriel en el área técnica de esta transmisión, y él nos está apoyando en todo esto, lo que podemos ver en la transmisión. Vamos ahí en lo técnico, él va a estar compartiendo los textos que vamos a ir mencionando, los detalles que vamos a ir marcando en el tema de hoy. Agradezco a Dios por esta oportunidad, por este tiempo que también Dios le concede a mi hijo, para que podamos salir en esta transmisión que sea mucho mejor. Lo que se pueda hacer siempre sea únicamente para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le decía hace un momento, si usted conoce a alguien en su congregación, quizás
un hermano en Cristo, o quizás un familiar, o quizás un amigo que se ha alejado de Dios, compártale este tema, compártale esta transmisión para que la palabra de Dios llegue a cada uno de estos corazones. Y yo creo que también para nosotros va a ser de bendición en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar cristiano, va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, así lo he titulado el tema de hoy. No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Ese va a ser el tema. Bueno, para esto voy a dar lectura a la cita bíblica que está en el libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Amén. Capítulo 10, versículo 30 de Lucas. Amén. Bueno, si lo van encontrando y si no, bueno, aquí va a estar apareciendo en pantalla y vamos a leerlo. Y yo voy a dar lectura a este versículo y dice así. Y respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, se fueron dejándole medio muerto. Este es el texto, el primer texto que vamos a leer, porque leyendo este texto nos vamos a dar cuenta en los contextos, porque nos habla acerca de una parábola. El Señor está compartiendo una parábola para poder enseñar, un tema acerca del prójimo. Pero yo me quiero detener aquí con este primer texto de esta parábola, el versículo 30 del capítulo 10 de Lucas. Y entonces aquí nos habla, nos muestra el Señor la parábola y dice que un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de ladrones, donde le hirieron, le despojaron y lo dejaron medio muerto. Si podemos poner atención a cada parte de este texto, vamos a encontrar una riqueza espiritual primeramente para nuestra vida, porque el Señor en la parábola que Él muestra, algunas ciudades, algunos personajes, y no lo habla como al azar, sino tiene un gran sentido, y ese sentido lo tenemos que trasladar a nuestra vida espiritual o a nuestra vida cristiana, a nuestro caminar en el Señor. Y aquí nos vamos a detener en esta primera parte. Dice la Biblia que había un hombre donde se encontraba. Si podemos tener atención a la lectura, dice que él estaba en Jerusalén, porque dice que descendía de Jerusalén. Entonces, para poder ir avanzando en este tema, quisiera que pongamos atención en esta primera parte porque es tan importante. Y entonces dice que este hombre descendía de Jerusalén. Se encontraba en Jerusalén, vivía en Jerusalén, permanecía en Jerusalén. Y aquí quisiera que usted note este hermoso detalle, ya que Jerusalén, bíblicamente, en la palabra de Dios, encontramos que es la ciudad santa. ¿Por qué? Porque en este lugar se encontraba el templo de Jerusalén. Usted recuerda cuando fue construido el templo por el rey Salomón, que Dios permite a este hombre que se edifique ese templo, el cual este hombre ora y consagra ese lugar para que Dios permanezca allí, para que su nombre quede perpetuo en ese lugar, y el Señor concede a Salomón lo que él estaba pidiendo, que su presencia iba a estar en ese templo, que su nombre iba a estar perpetuamente en ese lugar. Entonces, para todo israelita, el lugar de Jerusalén era el lugar principal de todo Israel, era la cabecera,
era el primer lugar. Habitar en Jerusalén, estar en Jerusalén, hermanos, era un privilegio porque ahí se encontraba el templo de Dios. Y nosotros sabemos que ahí en el templo estaba la presencia de este Dios todopoderoso. Entonces aquí, en primer instancia, nos damos cuenta que Jerusalén toma un lugar muy importante, hermanos, dentro de las Sagradas Escrituras. Jerusalén ocupa un lugar principal y ahí está el templo. Y entonces este hombre estaba en Jerusalén, vivía bajo ese privilegio, estar donde se encuentra el templo, donde está la presencia de Dios, y ese es un gran privilegio, como nosotros hoy en día. No quiero decir sencillamente o literalmente como vivir en el templo, no, sino en nuestra vida espiritual, como nosotros hoy en día, que permanecemos en el camino del Señor. No nos encontramos literalmente en Jerusalén, pero sí estamos dentro de la presencia de Dios. Sí nos encontramos, hermanos, en el camino del Señor, donde Él nos cubre, nos llena, abarca su presencia en cada uno de nosotros. Y eso para usted y para mí, eso es un gran privilegio. El que usted pueda decir, soy creyente de la palabra de Jesucristo, soy cristiano, pertenezco a la iglesia de Cristo, eso es un gran privilegio, ya que la palabra de Dios nos enseña que no nos avergoncemos del evangelio porque es potencia de Dios. Y aquí, para usted y para mí, estar en el camino de Dios, permanecer en el camino de Dios, ser parte de este pueblo de Dios es un gran privilegio. Esto es lo principal que pudiéramos mencionar en nuestra vida. No hay algo que se pueda comparar, hermanos, como decir soy cristiano. No hay algo superior a eso. No hay algo que supere, hermanos, que usted camina en la presencia de Dios. Hermanos, esto es una grande bendición. Y yo creo que aquí usted puede darle la gloria a Dios porque usted y yo somos hijos de este Dios todopoderoso, que alcanzamos la cobertura espiritual, que estamos bajo su presencia, que habitamos bajo sus alas, que nos encontramos con Él, que oramos y tenemos esa comunión continua con nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que usted en esta transmisión, usted se esté dando tiempo a escuchar la palabra, hermanos, usted ya tiene ese privilegio. ¿Por qué? Porque estamos unidos bajo esa cobertura espiritual, estamos envueltos bajo esa gloria divina, estamos juntos escuchando la palabra de Dios y esto es una grande bendición, esto es un privilegio. Le damos la gloria a Dios, hermanos, porque somos parte de la iglesia de Jesucristo. Bendito es el Señor. Y entonces este hombre sentía ese privilegio, tenía ese privilegio, pero seguimos leyendo la parábola y dice que este hombre descendió de Jerusalén. Entonces decidió salir de Jerusalén. Jerusalén, esta palabra Jerusalén en el hebreo significa ciudad de paz. Y quién no quisiera encontrarse en una ciudad de paz, una vida de tranquilidad, de armonía, porque estar en Cristo es lo que Él nos brinda, es lo que Él nos da, lo que Él nos llena, pone en nuestro corazón esa paz, esa paz que inunda nuestro corazón, esa armonía en el hogar, en la familia, en el trabajo, donde usted se encuentra. Hay esa paz, esa tranquilidad. Pero este hombre decide salir de Jerusalén, decide salir de la ciudad de paz, decide salir de la ciudad de Dios, decide salir, hermanos, aquí era donde decíamos estaba la presencia de Dios porque ahí estaba el templo y él decide salir. Pero note bien que dice la Escritura que él descendió y esto es algo
así en la lectura que pudiéramos ver, observar, conocer como algo literal, descender. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba en un lugar alto, estaba entre montañas. El templo de Jerusalén estaba en un lugar alto. Y entonces cuando él sale de Jerusalén, por obvio, entonces tuvo que descender de las montañas, descender del monte, descender del lugar alto y empezar a bajar. Eso es la palabra descender, empezará a bajar. Eso es literalmente cuando el Señor expresa la parábola, el oyente, el que habita en aquellos lugares, ellos identificaban rápidamente que cuando descendía es porque iba bajando de la ciudad alta, de la ciudad de Jerusalén. Pero quiero que usted note esa palabra, descender. Y cuando lo empezamos ahora a trasladar a nuestra vida espiritual, no solamente es descender y bajar de un monte, sino la palabra descender es como bajar, menguar, disminuir. Y esto es cuando uno sale de la presencia de Dios. Por eso le decía, el tema de hoy es, no te alejes de Dios, porque el que se va alejando de Dios va disminuyendo, va opacándose, va debilitándose, va cayendo. Todo eso, esa palabra que podemos ver ahí en la parábola, descendió de Jerusalén. Entonces, esto es lo que podemos entender ahora en la vida cristiana, en la vida espiritual, que la persona que deja Jerusalén, o que la persona que deja la ciudad de Dios, la persona que deja la ciudad de paz, que sale de la presencia de Dios, empieza una decadencia espiritual, empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque sale de esa presencia de Dios donde empieza a alejarse de Dios, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de congregarse o consagrarse, empieza a dejar la lectura bíblica, empieza a dejar de consagrar su vida hacia el Señor, empieza a dejar de ayunar, y eso es una decadencia espiritual. Si por ahí cada uno de nosotros, por alguna razón, nosotros empezamos a disminuir en nuestra vida espiritual, no solamente nos llamamos cristianos porque nos hemos habituado a que somos cristianos, sino que veamos en esa óptica espiritual, si el cristiano empieza a dejar de orar, empieza a dejar de congregarse, empieza a dejar de escuchar la palabra, empieza a dejar de leer las escrituras, empieza a dejar de consagrarse, empieza a dejar de ayunar, eso es descender, eso es disminuir, eso es debilitarse, eso es ir cayendo poco a poco. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque cuando empezamos a leer la palabra de Dios en esta parábola, ahí nos vamos a dar cuenta que en ese es el momento, cuando Él desciende de Jerusalén, es el momento que empiezan a suceder problemas en la vida de aquel hombre. Si usted no perdió la atención de ese hombre que salió de Jerusalén y empezó a descender, se encuentra con un problema. Dice la Biblia que él iba hacia Jericó, pero en el camino le salieron unos ladrones donde le hirieron, le despojaron y lo dejaron medio muerto. ¿Se da cuenta que el problema fue tan fuerte? El problema es serio, mi hermano. Entonces, cuando uno empieza a descender, a disminuir, a caer, a dejar lo que hemos conocido en la palabra de Dios, ya no caminamos, ya no nos congregamos, ya no oramos, ya no ayunamos, todo esto que nos acerca a Dios y lo empezamos a dejar de hacer, es como el que va descendiendo de Jerusalén. Y el problema fuerte que se encuentra es que se encontró unos ladrones en el camino. Y esto a mí, hermanos, en la escritura, cuando dice ladrones, esto a mí me hace recordar lo que el mismo Señor Jesús enseñó en el libro de Juan capítulo 10. Si usted recuerda bien,
esa parte de Juan capítulo 10 donde él habla de el buen pastor y habla y advierte a las ovejas cuando vienen los ladrones y dice, el ladrón no viene sino que a matar, robar y destruir. ¿Se da cuenta? El propósito del ladrón es ese, es robar o hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo del ladrón. Y en la parábola eso es lo que nos encontramos cuando se le aparece a aquel hombre que iba descendiendo de Jerusalén. Salieron los ladrones, le hirieron, le despojaron y lo dejaron ahí medio muerto. Pero, ¿qué podemos encontrar con esa parte ahí, hermanos, en nuestra vida espiritual? ¿Qué podemos encontrar cuando la persona empieza a alejarse de Dios? No solamente es dejar de orar porque estoy muy ocupado, porque tengo mucho trabajo, porque llegué muy cansado, porque no tengo tiempo. No solamente es dejarse de congregar porque me salieron otras ocupaciones, porque mi negocio me absorbe, porque el trabajo me está impidiendo congregarme. Y a veces nosotros exponemos esta frase ante Dios y decimos, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que no tengo ahorita el tiempo disponible por el trabajo, pero tú sabes que yo te amo, Señor. A veces quizás podemos expresarle eso, pero en el reino espiritual, lo que la persona está haciendo está descendiendo, está decayendo, está disminuyendo, y esto es un peligro porque se convierte en una presa fácil para el enemigo. Recuerda lo que el apóstol Pedro enseña en una de sus cartas a la iglesia y le dice, el león, el enemigo es como un león rugiente que busca almas, a quien devorar. Dice la Biblia que así está Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces el león lo que él busca en el rebaño para poder tomar esa presa y devorarla es el rebaño que el animalito que se sale del rebaño, que se aleja del rebaño, se convierte en la presa más fácil para el león. Y eso es precisamente lo que encontramos en esta parábola. Cuando ese hombre se aleja de Jerusalén, sale de la cobertura de Dios, se aleja de la presencia de Dios. Y él iba con un propósito, no porque estamos leyendo ahí y nos encontramos que él va con un propósito. Y el propósito de él era ir a Jericó. El propósito de este hombre era ir a Jericó. Y entonces quisiera aquí, porque ahorita vamos a ir hablando de ladrón cuando lo asaltan y todo lo que le hacen, pero quisiera que ahora nos pongamos a observar el propósito de este hombre. Era salir a Jericó. Y aquí quisiera que usted vea el mapa que se va a poner aquí. Y cuando nosotros vemos el mapa, Jericó no está muy lejos de Jerusalén. Jericó se encuentra al norte del Mar Muerto, entre el río Jordán. Esa era una ciudad que se encontraba allí. Jerusalén está más hacia el sur de Israel, y cuando el hombre desciende, sale de Jerusalén con camino a Jericó. Y aquí, hermanos, quisiera que usted ponga toda la atención porque tiene un gran significado todo esto. No dice la escritura por qué fue a Jericó, pero si nos ponemos a investigar qué es Jericó, qué significa Jericó, en los tiempos de Jesús, ¿qué era esa ciudad? Nos vamos a encontrar algo, hermanos, que puede sorprender nuestras vidas, que muchos de nosotros es en la actualidad lo que hacemos. Jericó, entonces les decía que está al norte del Mar Muerto, entre el río Jordán. El río Jordán pasa por Jericó, abraza a Jericó. Y entonces Jericó se encuentra en ese punto exacto,
Pero para esto, hermanos, quiero decirle que Jericó en esos tiempos era una ciudad de comercio, una ciudad donde se manejaba la economía. Entonces, ahí en Jericó había una economía vasta, suficiente. Era una economía estable para cualquier persona que se encontrara en Jericó. Era una ciudad, pudiéramos decirlo, de ricos. Así pudiéramos conocer entonces Jericó. Ya que se encontraba en el norte del Mar Muerto, era una ciudad que entonces se trabajaba para poder subtraer la sal que el Mar Muerto mismo producía. Entonces era dentro del comercio un punto donde ellos encontraban el comercio muy alto, la venta de la sal. Pero también se encontraba con el río Jordán, y ahí encontramos que ese río es un río de agua dulce. Y entonces aquí vamos a encontrar que había una fertilidad. Lo que se sembraba se cosechaba. La ciudad era fértil. Había una gran agricultura. Lo que se sembrara se cosechaba. Era una tierra tan fértil que el hombre que sembrara su semilla allí producía fruto. Entonces aquí encontramos, hermanos, que era una ciudad importante donde se manejaba el comercio, la venta de la sal, una agricultura amplia, y era la ciudad donde los comerciantes llegaban y hacían negocios. Entonces era una ciudad importante. Pero quiero decirle que esta ciudad, aunque pudiéramos encontrar el significado, y muchos dicen que Jericó significa ciudad de palmeras, porque estaba en una ciudad fértil donde había vegetación. Pero este nombre de Jericó, ya que en el hebreo la palabra Jericó se pronuncia Jerió, y esa palabra significa una ciudad de fertilidad. Es una ciudad fértil, una ciudad donde hay fruto, donde hay abundancia. Y entonces ya podemos entender qué es Jericó y por qué ese hombre salió de Jerusalén y fue a Jericó. Le llamó la atención aquellos lugares de Jericó. Pudiéramos entender entonces que quería ir a aquella ciudad donde había riquezas, donde había una estabilidad económica muy buena. También pudiéramos decirlo que aquel hombre quiso hacer negocios y salió con una capital en sus manos, con dinero en sus manos, para poder invertir en aquellos lugares. Entonces el hombre iba con una mentalidad quizás de tener algo material. ¿Se da cuenta? Yo creo que con todo esto usted ya empieza a percibir lo que es Jericó ahora en el reino espiritual. Y en la vida cristiana a muchos de nosotros eso nos mueve todavía la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y muchos dejan la ciudad de Dios, muchos dejan el camino de Dios. ¿Por qué? Porque los negocios son tan absorbentes, los negocios son tan fructíferos que nuestra economía es tan amplia, tan vasta, y eso muchas veces produce que el cristiano deje las cosas de Dios. ¿Por qué? Por los negocios, por el dinero, por la economía. O puede ser también que Jericó para algunos se convierta como el trabajo que absorbe a unos, ¿verdad? Y ¿por qué no ya no nos congregamos? ¿Por qué no asistimos a la casa de oración? ¿Por qué hemos dejado de orar? ¿Por qué hemos dejado de congregarnos? ¿Por qué hemos dejado el templo, la casa de Dios? ¿Por qué hemos dejado esos principios que en nuestra vida cristiana anteriormente los llevábamos? Y muchos de nosotros coincidimos con lo mismo. Es que tengo mucho trabajo, es que estoy muy ocupado, es que ahorita no puedo, es que Dios sabe todas las cosas. Y ese es el hombre que deja a Jerusalén en camino de Jericó por invertir, por ganar. Y no estoy diciendo
que esté mal invertir, no estoy diciendo que esté mal que el hombre tenga riquezas. Lo malo es que nuestro corazón, hermanos, se llena de amor por las riquezas y es capaz de dejar el primer lugar, dejar las cosas de Dios por las cosas secundarias. Dejamos lo primario, lo principal, por lo secundario. Dejamos lo espiritual por lo carnal, o dejamos lo celestial por lo terrenal. Y eso es el hombre que desciende de Jerusalén, cuando deja las cosas de Dios, cuando deja de orar, cuando deja de ayunar, cuando deja de congregarse. ¿Por qué? Porque se envolvió en los negocios, se ocupó en el trabajo, porque estoy muy ocupado, porque tengo mucho trabajo, porque hoy no puedo, porque esta semana no voy a poder, porque la otra semana tampoco. Y así se nos pasa un mes, 2, 3 meses y se nos va pasando el tiempo y después se convierte eso en una costumbre. Ya nos acostumbramos a que estemos lejos de la presencia de Dios. No solamente, hermanos, tenerlo aquí en la mente, no solamente el decir soy cristiano de labios, no solamente, sí, fui bautizado, estoy bautizado, sí, pertenezco a tal iglesia, pero nuestra vida dice todo lo contrario. Nos hemos alejado de Dios, hemos dejado las cosas espirituales por las cosas carnales, hemos dejado lo celestial por lo terrenal, hemos cambiado a Dios por el mundo. Y esto, hermanos, es un peligro, esto es grave, porque la parábola el Señor nos lo está mostrando y tiene un objetivo tan precioso que nosotros tan solo en este verso, en este único verso, podemos entender muchas cosas y es por qué estamos pasando muchas cosas en problemas, en enfermedades, en situaciones tan difíciles en nuestra economía, en la familia, el matrimonio, el hogar, los hijos, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos dejado Jerusalén, porque hemos dejado la ciudad de Dios, porque hemos dejado la ciudad de paz, porque hemos salido de su cobertura. El hombre quizás dijo, voy a ir a Jericó y regreso, pero no se dio cuenta que en el camino le salieron unos ladrones. Y el ladrón le hurtó, le despojó, lo golpeó, lo maltrató, lo dejó casi muerto y el ladrón se fue. Cuando nosotros vemos así la palabra ladrón, lo comparamos, como dice en el libro de Juan capítulo 10, el ladrón no viene sino que para matar, robar y destruir. Y cuando nosotros nos damos cuenta para nosotros quién es el ladrón, quién es el ladrón para nosotros, rápidamente vamos a decir que es Satanás. Él es el que quiere asaltar nuestra vida, robar nuestra familia, quitarnos la paz, despojarnos, destruirnos y quizás hasta matarnos para que nosotros no lleguemos a la vida eterna. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el hombre sale de Jerusalén? Por eso le decía en el tema, en el título, no dejes a Dios, no te alejes de Dios, no te alejes de Dios. Necesitamos estar bajo esa cobertura divina, bajo esa cobertura espiritual. No te alejes. El diablo no perdona. Él asalta, él maltrata, él destruye, él mata. Él no le importa que tu familia se destruya. Él es la intención que él quiere hacer. Él quiere destruir el matrimonio, él quiere destruir el hogar, él quiere destruir tu vida, él quiere destruir la comunión que tú tienes con Dios. Poderoso es el Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos estar siempre bajo esa cobertura. Entonces, quiero decirle, mis hermanos, que cuando este hombre sale y veíamos el mapa, hermanos, él pudo decir, no está lejos, 25 kilómetros era la distancia que había entre Jerusalén a Jericó, 25 kilómetros. No era muy lejos. Pudo decir, voy y regreso. A lo mejor algunos cristianos pueden decir, nada más hago esto y regreso, nada más voy y hago aquello y regreso. Pero no sabemos qué pase en ese salir, en ese transitar. A ese hombre le despojaron y lo dejaron medio muerto. Por eso no te alejes de Dios.
no dejes salir, no te alejes, no dejes de orar, no dejes de congregarte. Por eso la palabra para nosotros siempre va a ser tan insistente, como el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. El Señor Jesús nos dijo: orad sin cesar para no caer en tentación. Se da cuenta que la palabra siempre va a ser tan insistente en nuestros principios espirituales, en nuestros principios cristianos. No dejemos a Dios, no salgamos, hermanos, que siempre estemos bajo esa cobertura divina. Le decía, 25 kilómetros no es muy lejos. Para mostrarle esta distancia a usted, mi hermano, esos 25 kilómetros, y que usted los pueda percibir y dimensionar, hermanos, esa distancia que no era tan lejos. Todos los que estamos aquí congregados ahorita en esta transmisión, todos conocemos el templo mayor donde nos reunimos, ¿verdad? Todos conocemos ese lugar, el templo mayor. Ahí vamos nosotros y nos reunimos. Bueno, quiero decirle, para poder identificar los 25 kilómetros y que podamos ver que no es tan lejos. Es como si usted estuviera parado en el templo mayor y caminar 25 kilómetros exactamente. Hace un momento googleé ahí en el Google Maps y encontré esos 25 kilómetros del templo mayor en su alrededor. Y para poder, hermanos, encontrar esa distancia, es como del templo mayor salir a La Marquesa. La Marquesa. Si conoce usted ahí La Marquesa, que está cerca del templo mayor. Ese lugar recreativo, ese lugar donde se juega, uno se divierte, caballos, motocicletas, una carne asada, una trucha, salida de el agua, ¿verdad? Esa es la distancia, 25 kilómetros. No estoy diciendo ahorita que ir a La Marquesa sea malo, pero quiero mostrarle esa distancia de esos 25 kilómetros. Esos 25 kilómetros del Templo Mayor a La Marquesa, de Jerusalén a Jericó, esa es la distancia. Entonces podemos decirlo que no era muy lejos. El hombre pudo decir: voy y regreso, invierto mi dinero, voy a hacer comercio, voy a multiplicar mi dinero. Le llamó la atención la riqueza, Jericó. Ahora, la ciudad de Jericó, en los tiempos de Jesús, se le conocía como una ciudad de paso, ya que era una ciudad donde se hacía negocio, se comercializaba, donde iban los grandes inversionistas, donde ahí había fertilidad, negocio, abundancia, hermanos, pero también era una ciudad de paso. Los que venían de Jerusalén, de Galilea hacia Jerusalén, tenían que pasar por Jericó. Todas las aldeas que de el norte iban hacia el sur, es decir, hacia Jerusalén, hermanos, tenían que pasar por Jericó. Entonces, esta ciudad se le conocía también en los tiempos de Jesús como una ciudad de paso, una ciudad solamente donde la persona pasa, atraviesa, aprovecha, hace negocios, etcétera, compra, hace algo, pero pasa. El hombre es lo que quiso hacer, una ciudad de paso. Y este es el mundo, hermanos. El mundo es un mundo de paso. Donde nosotros nos encontramos es de paso. Por más que nosotros nos afanemos en lo material, esto va de paso. A veces nosotros nos afanamos en nuestra casa, en el trabajo, esto va de paso. Hay a veces que nosotros damos nuestra vida por el trabajo, pero va de paso. Quizás mañana, en otro mes, hay un recorte de personal y algunos quedan fuera de ese trabajo. Fuimos solamente de paso, estuvimos en ese lugar de paso. Se da cuenta ahora que todo lo material, todo lo terrenal, todo lo que está en este mundo, solamente es de paso. Usted y yo vamos de paso. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué aferrarnos a lo material? Nos desvivimos por lo material, nos desvelamos por lo material, cuando todo esto es de paso.
y dejamos lo principal por lo material. Dejamos lo principal por lo secundario, cuando todo esto va de paso. Y para comprobarlo con la Escritura, el mismo Señor Jesucristo lo dijo: cielos y tierra pasarán. Todo esto es de paso, mas mi palabra permanecerá. ¿Se da cuenta lo que perdura, lo que permanece? Hermanos, es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está, hermanos, el camino a seguir a la vida eterna. La palabra de Dios nos muestra ese camino hacia lo celestial. El apóstol Pablo dijo: no miréis las cosas que están en la tierra, mirad las cosas que están allá arriba, porque lo que está aquí en la tierra es temporal, mas lo que está allá en el cielo es permanente. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo le dijo eso a los colosenses en el capítulo 2? Esto es de paso, hermanos. La ciudad de Jericó, entonces diríamos, es una ciudad de paso. Y eso es claro y perfecto para poder entender. ¿Por qué afanarme a lo material? ¿Por qué desvelarme por lo terrenal? Si esto va de paso, así como me afano, así como me desvelo, hermanos, hagámoslo por lo espiritual. En nuestras oraciones de madrugada, veladas, ayunos, consagrarnos. Así, hermanos, que nos desvivamos por las cosas espirituales, que le pongamos empeño a las cosas celestiales, que no dejes de congregarte, que tu vida esté ahí puntualizando siempre la vida eterna, el camino hacia seguir en el Señor Jesucristo. Esto es lo eterno, esto es lo verdadero. Sigamos, hermanos, adelante. No salgas de Jerusalén, porque nos damos cuenta que ese hombre en el camino le fue muy mal por querer hacer un negocio, por querer lo material, por ir a una ciudad de paso. Hermanos, no sea que en este transitar espiritual, en un momento se nos quite la vida y no alcancemos la vida eterna. Por eso, hermanos, estemos bajo la cobertura espiritual. No le estoy diciendo que no trabaje, no le estoy diciendo que no invierta, pero no deje lo principal por lo secundario. Si hay que invertir, si hay que trabajar, sí, pero siempre lo primero es buscar a Jesucristo. No salir de Jerusalén, no salir de la ciudad de Dios, de la ciudad santa. Y cuando digo de la ciudad de Dios, no me estoy refiriendo a un punto geográfico materialmente, ni me estoy refiriendo aquí en la tierra, ni en nuestro país, decir una ciudad de Dios. No, estoy diciendo la ciudad de Dios en el reino espiritual. No deje a Dios, no salga de su presencia. Busque siempre esa cobertura, habite bajo las alas del Altísimo, more bajo esa cobertura espiritual, donde el Señor nos da esa protección, donde el ladrón, dice la Biblia, donde el ladrón no entra, donde el ladrón no roba, donde el ladrón, hermanos, no hace daño. ¿Por qué? Porque uno está bajo esa cobertura espiritual. Y cuando estemos con el Señor, hermanos, allá no podrá entrar el ladrón, allá no podrá entrar el mal. Allí dice la Biblia que no se corrompen las cosas, ni se apolillan las cosas. Allá todo permanece para siempre. Nuestra riqueza permanecerá para siempre. Pero ¿cuál riqueza? No la que tenemos ahorita en una cartera o en una cuenta de banco. La riqueza espiritual, la que estamos ganando en el reino celestial. Lo que usted está trabajando, usted está invirtiendo, usted está predicando, usted está evangelizando, usted se está congregando, usted le está sirviendo a Dios, usted está puesto en las manos del Señor. Ahí está usted invirtiendo su vida. ¿Por qué? Porque queremos las riquezas que están allá en el cielo, donde la polilla no entra, donde el orín no corrompe. Hermanos, ahí permaneceremos para siempre. Entonces, busquemos esta riqueza. No salga de Jerusalén, no salga de la presencia de Dios. Si ya dejó de congregarse, es nuevamente que vuelva a su congregación. Si usted ha dejado de orar, es nuevamente que empiece a tener esa comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo tiene que ya no platica con Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que ya no entra en esa comunión con el Señor? ¿Cuánto tiempo tiene que ya no abre su Biblia?
Hermanos, entonces es el tiempo, es el momento de hacerlo, de buscar la presencia de Dios. No salga de Jerusalén, porque afuera hay maldad y afuera está la muerte. Pero la palabra de Dios nos enseña que ese hombre que estaba medio muerto llegó a aquel hombre llamado samaritano o conocido como un samaritano. Y la palabra le llama el buen samaritano. Aquel hombre que fue envuelto con los brazos del buen samaritano, lo tomó, lo envolvió, lo curó, le sanó sus heridas, le puso vino, le puso aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó ante un hombre que lo cuidara y pagó por él. Hermanos, nos damos cuenta de todo esto que es nuestro Señor Jesucristo. Si por alguna razón nos ha ido mal en la vida, si por alguna razón hemos fracasado, si por alguna razón nuestro matrimonio está fracturado o lo hemos perdido, o nuestros hijos los hemos perdido, o por alguna razón el enemigo está haciendo estragos en nuestro hogar, en nuestra vida, dese cuenta que ahí está el buen samaritano que se llama Jesucristo, el Rey de la Gloria, que en este momento lo puede envolver en sus brazos, sanar las heridas, sanar el matrimonio, sanar la familia, sanar su vida, sanar su vida moral, espiritual, mental. Él tiene poder de tomarnos en sus brazos y poner vino y poner aceite. Y el vino representa la alegría y el aceite representa el Espíritu Santo. Hermanos, cuando Él viene a nuestra vida y pone vino, le da alegría a nuestra vida. Cuando estábamos ya fracasados, perdidos y decíamos, no tengo ya solución en mi vida, el Señor pone vino y pone alegría y nos levanta el ánimo y nos dice, adelante, aquí estoy, y pone aceite que es el Espíritu Santo, ese aceite que da poder, que da fortaleza, que nos sana, que nos venda, que nos cura, que nos levanta, que nos anima. Y aquí estamos una vez más de pie y levantamos las manos y decimos, gloria a tu nombre, Señor. Si tengo vida es por ti, si estoy de pie es por ti, si he rescatado a mi familia es por ti, si mi matrimonio fue restaurado es por ti. El Señor quiere sanar tus heridas. El Señor quiere sanar tu vida. Si te has afanado a este mundo y el mundo te ha dado fracaso, aquí está el buen samaritano que quiere restaurar tu vida, que quiere restaurar tu matrimonio, que quiere restaurar tu vida espiritual, que te dice no estás perdido, aquí estoy yo, el buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo, recíbelo en tu corazón, recíbelo, y hoy en esta noche le puedes pedir perdón y le puedes decir al Señor, perdóname, Padre, porque cuántas veces me he salido de tu presencia, cuántas veces me he salido de tu cobertura, pero hoy tus brazos me envuelven, hoy tus brazos me llenan y me dan alegría, y tu poder de tu Espíritu me sustenta y me levanta. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios. No salgas, no te alejes de Dios. Permanece firme en la presencia del Señor. Que el Señor Jesús te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor cubra tu vida, cubra tu familia. Que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí en este momento, porque también el Señor ha hablado a mi corazón, como sé que lo ha hecho contigo, porque Él está restaurando nuestras vidas para que no salgamos de su presencia. No te debilites, no te desanimes, camina, persevera, porque el Señor te dará la corona de la vida eterna en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La gloria al Señor Jesús. Que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, y si la puedes compartir para que a alguien también le sea bendición, hermano, hazlo. Es el momento para que volvamos a Él, acudamos a su presencia. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de mis hermanos, que Dios les ayude, que Dios les guarde.
Gracia y paz de Dios sea con todos ustedes.